persona que lleva este espacio, Primera Persona Historias. La idea es poder brindar un lugar en el que las personas que pasaron por situaciones de violencia puedan expresarse, puedan compartir lo que pasó, que podamos hablar, que se puedan visibilizar todas estas situaciones que obviamente sabemos que son muy, muy graves y bueno, luchar contra esto. Para poder luchar necesitamos la información necesaria, en primer lugar, para poder detectar, para poder prevenir. Así que bueno, esa es un poco la idea de esta charla, de este encuentro, como poder replantearnos muchas cosas, aprender y compartir. Quiero agradecer también enormemente a las profesionales y personas que están acá acompañándome, Sin, Samantha y Mel. Muchas gracias también, bueno, Andrea, que me está ayudando con la parte técnica. Así que bueno, espero que sea un momento, una tarde muy agradable para todas y espero que les sirva mucho. Durante la charla vamos a tratar de mantener los micrófonos apagados, ¿sí? Más que nada para que no haya ruidos y que se pueda escuchar bien a las chicas cuando hablan. Y al final de la charla daremos un espacio para que ustedes hagan sus preguntas, ¿sí? Si quieren consultar algo. Y por otro lado también pueden consultar durante la charla por medio del chat, ¿sí? Yo puedo ir anotando sus preguntas y después al final las charlamos, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo. Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a dar comienzo. Primeramente vamos a estar escuchando a Sami, Samantha Beck Weiss, no sé si lo dije bien, si no me corregís. Bueno, a ver, ¿a dónde está? Vamos a poner a Sami de destacada. Ahí está. Ahí está, Sami. Bueno, Sami, cuando quieras comenzar, todo tuyo. Bienvenida y muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas, a todos, a todes. ¿Se me escucha bien? Genial, bien. Para este encuentro la idea es hablar sobre violencia. Y a mí me parecía importante pensar en cómo colaborar para identificar determinados mecanismos con el fin de tener las herramientas necesarias, porque realmente la violencia, y mucho más la violencia de género, es algo que tenemos que prevenir, pero que tenemos que prevenir entre todas. Mi objetivo es brindarles a ustedes el conocimiento que tengo yo para hacerle frente a esto. Primero quiero hablar sobre los distintos tipos de violencia, básicamente porque considero que hay una necesidad de entender que la violencia no solamente es física, sino que hay un montón de modos de generar violencia y de agredir al otro y de humillar al otro. Por lo cual, mi idea es sacar esa creencia limitante con respecto a la violencia. No, bueno, porque todavía no me pegó, no, porque todavía no hay violencia física. Hay violencias que duelen mucho más, hay formas que duelen mucho más, y que realmente el objetivo es ser más fuertes que el miedo del otro, ¿no? Que por eso reacciona de maneras muy desadaptativas. Bien, uno de los tipos de violencia tiene que ver con la violencia sexual. Es básicamente cualquier tipo de acción que amenaza o viola el derecho de las mujeres y de las personas a decidir sobre su propia sexualidad. Acá también entran las violaciones y entra el abuso sexual. También existe la violencia económica, ¿sí? ¿Qué es esto de que las mujeres no sirven para llevar las cuentas de la casa, que a la mujer no se le permita muchas veces comprar propiedades o hacer gastos que tienen que ver con una función que se considera masculina, ¿no? Eso también es un tipo de violencia y es importante detectarlo, porque muchas veces son esas cuestiones las que de a poquito, ¿sí?, uno va viendo que es la punta del iceberg, ¿no? Bien, hay una cuestión que tiene que ver con la violencia laboral, ¿sí?, que eso tiene que ver con la discriminación, pero no tiene tanto que ver con el núcleo de esto. Vamos a hablar de la manipulación psicológica, la violencia psicológica, que es la que
para mí, más hay que tratar porque mucha gente justifica mucho todo lo que tiene que ver con la manipulación, con la humillación, con el acoso, con la restricción. Son todas cuestiones que se naturalizan a través de estos vínculos violentos, y el objetivo sería empezar a identificarlos, ¿sí? Es decir, si empiezo yo a dudar de mí, es porque algo está pasando también, ¿verdad? Entonces, es momento de empezar a registrar desde nosotras qué es lo que nos pasa en el cuerpo, que es lo que después va a explicar Mel, con todas estas cuestiones que no tienen que ver solamente con la violencia física. Dentro de la violencia psicológica entra el gaslighting, es decir, la manipulación de hacer que el otro dude de su propia percepción de su realidad. Y por otro lado viene todo lo que tiene que ver con la violencia simbólica, es decir, la herencia del patriarcado. ¿Sí? Es, por ejemplo, violencia simbólica es no aceptar el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, como para que se den una idea. Tiene que ver con la naturalización de la cuestión de la subordinación, de que el hombre se ubica en determinado lugar y es quien tiene el poder. Bien, esa es la violencia simbólica. Esa es la violencia también que más se trabaja, además de la psicológica, dentro de la terapia, porque tiene que ver con la naturalización de todos los eventos. Pero como ustedes pueden ver, todas las violencias que estamos hablando, todos los tipos de violencias, tienen como un vínculo en particular que tiene que ver con la humillación, ¿sí? Y el hecho de menospreciar al otro, o a la otra, o al otro, por su condición de género. Bien, esto por un lado. Entonces acá que venimos a hablar de violencia de género. Violencia de género es cualquier acto violento relacionado a la desigualdad en el marco de las diferencias entre mujeres y hombres. Eso que tanto vivenciamos constantemente. Y hay una frase que dice, nadie salva a nadie, pero nadie se salvó solo. Y para eso estamos acá. Porque la idea es que todas tengamos información, ¿sí? Que todas sepamos estos mecanismos, ¿sí? Que anteceden probablemente a la tormenta que después viene con todo lo que tiene que ver con lo físico, la violencia física. Pero primero, si uno se pone a pensar en los vínculos que han tenido violentos, tortuosos, también uno puede identificar que al principio hubo estas cuestiones, no sé, ya sea con el dinero, ya sea con una cuestión sexual, ¿sí? Siempre uno se fija y hay cuestiones que van alarmándonos. La idea es hoy que podamos prender la lamparita y tener todas las herramientas necesarias para combatirlo entre todas. Ese es el objetivo. Esta es la parte de la info que yo quería brindar y quiero a posteriori responder sus preguntas, que me parece que es muy enriquecedor y nada, para que nos cuidemos entre todas, es la idea. Gracias, Flor. Muchas gracias, Sami. Sí, quería resaltar también, es muy importante esto de no estar solas o solos en toda esta lucha. Es súper importante que ante estas primeras señales de alarma que ella decía, no solo estemos atentas, sino que también podamos buscar ayuda. Una vez trata de justificar o trata de esperar como que la otra persona, si es un agresor, sobre todo que está dentro de mi familia o que tengo un vínculo, tratamos como de esperar que esta situación cambie, a veces incluso nos culpabilizamos porque hay una manipulación enorme que se va generando muy de a poco y que nos va encerrando en un lugar del que cada vez es más difícil salir. Así que es importantísimo poder pedir esa ayuda, nunca sentir la vergüenza o la responsabilidad de todo esto malo que nos puede estar pasando, sino que en el momento somos personas que están pasando por una situación extrema y por eso también hablamos, al poder salir de esta situación, hablamos de sobrevivientes, porque realmente pone en peligro nuestras vidas. Y es algo muy, muy serio y es alarmante
la cantidad de personas que están pasando por esto. O sea, en el momento en el que empecé como a meterme más en todo esto, yo también soy superviviente de violencia, más que nada psicológica. Cuando empecé con este espacio y empecé a meterme, me sorprendió extremadamente la cantidad de personas que había en el mundo, en un montón de países, viviendo exactamente lo mismo, y bueno, es algo que tiene que frenar. Así que muy importante poder pedir ayuda y muy importante también no ser indiferentes. Si alguien nos pide esa ayuda, si alguien está pasando por alguna situación así, nunca está de más tratar de acercarse, de preguntar. eh, no dejemos de decir frases quizás como de, bueno, la persona está ahí y no sale porque no quiere, se lo banca porque quiere, nunca nadie se banca un sufrimiento porque quiere. Así que eso también es súper importante en en la reeducación de todos estos temas. Sí, Sami, ¿querías agregar algo? Sí, hay consecuencias de todo esto. Digo, todas estas situaciones de violencia tienen consecuencias a nivel intrapsíquico, ¿sí? Pero muchas veces también conllevan cuestiones de trastornos por estrés postraumático, que tiene que ver con la reexperimentación del trauma. La reexperimentación del trauma, es decir, volver a sentir que te vuelve a suceder, que estás ahí, tiene que ver con el trastorno por estrés postraumático y no hay que naturalizarlo. Hay que pedir ayuda. Yo como psicóloga obviamente doy ese lugar, pero también como mujer, ¿sí? Nunca le hagamos oídos sordos a la necesidad del otro y siempre hay que creerle. Ante todo, creer y no juzgar, ¿sí? Porque es un lugar muy difícil y ya una viene muy humillada, como para encima, si una abre la boca, que vengan todas esas consecuencias y todos esos dichos que lo único que hacen es autoperpetuar la enfermedad, que se nos haga cada una a consecuencia, ¿verdad? Eso. Sí, sí, totalmente, que la ayuda y el apoyo no se queden solamente en escribir un hashtag en alguna red social. Obviamente que todo eso ayuda porque es una visibilización. Cada cosa que uno puede hacer, compartir, difundir, hablar, no sé, participar de estos encuentros, todo ayuda muchísimo, pero sí, en el día a día también de la vida no quedarse en solamente tirar una frase linda que suena a lucha, sino la lucha son cosas más sencillas también. O sea, por ejemplo, no mirar al costado si hay alguien que está pasando por algo así y necesita realmente una ayuda para salir de eso. Así que sí, totalmente quedan muchísimas marcas en una persona que ha pasado por esto. Y aprovecho para dar un poquito la introducción a Mel, que es docente, es profe de educación física y va a hablar un poquito de la perspectiva del cuerpo dentro de todas estas marcas que van quedando en las personas. Así que le damos la bienvenida a Mel Hernández. Buenas tardes. Me cambió la voz a profe. Estas cosas pasan. Bueno, primero también darles la bienvenida, agradecerles por estar acá. La verdad que es una de las pocas veces que estoy compartiendo toda la información que vine recopilando a lo largo de años, ¿no? Por experiencia y por estudios también. Pero bueno, voy a comenzar un poco hablando acerca del cuerpo humano, ¿no? De nuestro cuerpo. Nosotros, nosotres, percibimos el mundo por y a través del cuerpo, ¿sí? Que lo percibimos porque vemos, porque sentimos cosas, porque escuchamos, ¿sí? Reconocemos distintas cosas. Y en el interior del cuerpo actúan diversos sistemas, ¿sí? El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, el osteoartromuscular, tan difícil de pronunciar a veces cuando lo estudiamos, y el sistema nervioso. Y con ese me voy a detener un poco. Todos estos sistemas hacen que cumplen en realidad distintas funciones vitales, claramente. En el sistema nervioso me detengo un poco, porque sabemos que cuando estamos ante un peligro,
o en alguna situación incómoda, empezamos a sentir en nuestro cuerpo distintas manifestaciones. ¿Sí? Seguramente o nos tiembla el cuerpo o no, o empezamos a sentir palpitaciones, o empezamos a transpirar un poco más, ¿sí? Y en esas situaciones que a veces nos incomodan, que esas situaciones pueden ser rendir parcial, puede ser que me están robando, puede ser que esté pasando una situación de violencia. El sistema nervioso lo que hace es preparar al cuerpo en ese momento para salir corriendo, ¿sí? Ya tengo dos posibles respuestas para el sistema nervioso. Puedo atacar o me puedo defender, ¿sí? Y les voy a compartir algo que leí porque me parece bueno para continuar. Dice, ¿quién no ha corrido cuando se encuentra frente a frente con algún animal que amenaza con atacarnos y hacernos daño? En una situación así experimentamos muchos cambios en nuestro organismo. Por ejemplo, se dilatan las pupilas, comenzamos a sudar frío, se seca la boca, se acelera el corazón y la respiración. Estas sensaciones, las cuales ni siquiera nos percatamos, están bajo el control de la adrenalina, una de las principales hormonas que se liberan en situaciones de alerta. Paralelamente, el organismo pone en marcha otros mecanismos, tales como la disminución de la actividad digestiva, a fin de que se concentre toda la energía en la huida o para hacer frente al problema. Y acá viene lo interesante. Todos estos mecanismos los ha diseñado el organismo a lo largo de la evolución de una manera tan perfecta que es posible salir de una situación estresante o peligrosa y conseguir con ello la sobrevivencia. Ahora bien, dijimos que tenemos dos opciones, atacar o huir. Pero hay una tercera forma de respuesta frente a estos problemas, a estos peligros, ¿no? Es cuando aparece el miedo. Y seguramente han oído una frase que es que el miedo nos paraliza. Hay animales que se quedan quietos para defenderse o se hacen los muertos, ¿sí? Pero cuando yo estoy en una situación en la que, por ejemplo, no estoy escapando de un animal, no estoy preocupada por un final ni nada, sino que estoy teniendo una situación de violencia o abuso, ¿sí? Violencia sexual, como es un abuso, historia que voy a compartir un poco. ¿Qué pasa si no me sale de hacer algo? Porque no puedo atacar, no me puedo defender, es como que también se ponen en juego otras cosas en mi cabeza. Voy a contar un poco de historia. Soy sobreviviente, superviviente de abuso sexual, gran parte de mi infancia y de mi adolescencia. Pude hablar recién casi a los 17 años. La persona que abusaba de mí era de la familia, era una persona favorita de la familia, y me costó mucho hablar. De hecho, yo no quería hablar de eso. Yo quería contarle a mi mamá, papá, me gustan las chicas. Y mi hermana me encontró llorando un día y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto? Porque tengo miedo de que mamá y papá no me acepten. Y mi hermana me miró y me decía, ¿vos no estás llorando por eso? Mi lenguaje corporal no era un problema tan grave. Cómo respiraba no era algo tan angustiante. Entonces le terminé contando. Ella me creyó, mi mamá me creyó, mi otra hermana me creyó, mi papá me creyó. Parte de la familia también me creyó y otra parte no. De hecho, fue un invento para poder decir que me gustan las chicas. Pero bueno, con el tiempo fui estudiando, me fui formando, fui pasando por otras situaciones que tal vez no estaban tan buenas tampoco. Y al año antes incluso de poder hablar, unos meses antes de contar mi historia, me declararon epilepsia. ¿Por qué? Porque tuve una convulsión. Tuve una convulsión, me declaran automáticamente epilepsia, me empiezan a medicar. Sigo medicada un par de años. A los 2 años
tuve una convulsión muy fuerte que me dejó en terapia intensiva. Los médicos creían que era una meningitis o encefalitis, no sabían qué era. La cuestión es que estuve 4 horas convulsionando y no sabían qué darme para parar de convulsionar. Salgo de esa terapia intensiva y a lo largo de 3 o 4 años más tuve similares convulsiones en las que quedaba en terapia intensiva. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esas convulsiones, con el tiempo, y la terapia, obviamente, que es para mí algo fundamental, se fue descubriendo que no era epilepsia. No se sabe qué es, pero lo que sí estamos seguras con mi psicóloga, con mi psiquiatra, porque sigo en tratamiento, es que es una forma de respuesta de mi cuerpo, una forma de defenderse, de decir, esto me causa mucho estrés, no quiero esto para mí, me desconecto y chao. Y acuérdense que les mencioné que para huir, escapar o atacar, el cuerpo manda a los músculos, extremidades, sobre todo, mucha energía, ¿sí? Ustedes cuando están nerviosas, nerviosos, no se sienten a veces como que tienen que romper algo, o no muevo las piernas, o me como las uñas, o muevo los dedos. El cuerpo busca canalizar toda esa energía. Entonces esa sensación que vos por ahí decís, me tengo una sensación horrible de después de hablar con tal, o de cómo me habló, o de la discusión que tuve. Es real que cuando incluso estás cruzado de brazos, ¿sí? O en estas situaciones, hay un gasto energético en el cuerpo tremendo que te deja después cansada, porque el cerebro entiende que vos estás tan estresada, que tenés tanto miedo y estás tan preocupada que tenés que escapar de alguna manera. Entonces envía mucha energía a tus músculos para que vos estés preparada y lista para correr, pero vos no tenés que correr a ningún lado, porque ¿a dónde vas a correr? Si estás en tu casa. O a dónde vas a correr si es un parcial, ¿qué vas a correr del parcial? O a dónde vas a correr si no te dejan salir de tu casa porque el violento está en tu casa. Porque es de la familia. En la educación física lo que hacemos es, junto a esta nueva perspectiva y un nuevo paradigma que hay en la educación física, es trabajar con la corporeidad. La corporeidad, como para entenderla en simples palabras, es la vivencia del hacer, sentir, pensar y decir. Cuando cualquiera de nosotros protagoniza en realidad una conducta motriz, activa simultáneamente distintas dimensiones, ¿sí? Que algunos les llaman niveles. Estos son el biológico, el cognitivo, el social y el afectivo. Y en el afectivo me detengo porque es algo como que no... Sí, yo Está como escuchando, yo estoy esperando que alguien me pregunte algo. O sea, sí. Está muy serio todo. Están escuchando mucho. Una risa como para descomprimir. Claro, para descomprimir un poco, chicas, por favor. ¿No? Bien. Esta es mi verdadera yo. Bien. Decía que bueno, cuando estamos realizando una práctica motriz, automáticamente se activan, interactúan de manera conjunta, digamos, estas dimensiones. Biológico porque en algún momento nos cansamos y como para que se entienda, cognitivo porque estamos pensando, social porque dialogamos en esa conducta motriz y afectiva porque nos emocionamos. Todos los movimientos nos significan algo. Entonces les puedo decir, ¿cómo se agachan a atarse los cordones? O a levantar una botella o algo que está en el suelo. Capaz que ni siquiera flexionan las rodillas. Seguramente no flexionan las rodillas porque me cansa, porque después tengo que pararme como haciendo una sentadilla, entonces para evitar eso no. Y acá, y después me duele la espalda, ¿o no? Hay alguien que sí y eso. Hay pequeñas conductas motrices que si las empiezo a modificar y las empiezo a notar, puedo hacer cambios chiquititos que cada vez van a ser cambios más grandes. ¿Sí? Descubrí trabajando con personas que habían sido abusadas el trabajo de la afectividad de la emoción en el cuerpo, de expresarla con
la danza. ¿Sí? Y descubrí trabajando yo obviamente, primero empezando por mí, que existía algo que otras disciplinas no las daban. Yo fui deportista desde muy pequeño, desde los 4 años. Después porque país en el que no se puede hacer lo que te gusta, estudiar y trabajar, tuve que abandonar el deporte y dedicarme a trabajar y estudiar. Y busqué una terapia alternativa, además de la psicología, que fue la danza. La danza es un medio en el que se puede expresar. Y expresar, si lo buscamos desde la etimología, significa presionar, ¿sí?, hacia afuera. Y no quiero comparar cualquier tipo de danza con, por ejemplo, la zumba. Por ahí algunos me dicen, sí, hago actividad física, o zumba. La actividad física no se ve. Y está buenísimo y está perfecto. Estoy a favor de eso. Pero estaría bueno probar con otras cosas también. ¿Por qué? Porque en algunas disciplinas tal vez estoy con la música siempre allá arriba y la estoy pasando bien y estoy disfrutando. Pero, ¿qué pasa si me ponen un tema lento? Tal vez un tema que me generan cosas. Seguramente empiece a esperar, pero lo que les propongo también es que se pongan el tema que más les guste, que tal vez las angustie, que al mismo tiempo no, ¿no? Y les propongo que cierren los ojos, respiren y empiecen a ver qué sienten, en qué partes del cuerpo. Como dijo Samantha, que me decía hacer recién, hay consecuencias después de violencia, pero tengo que trabajar con algo también, que las invito a trabajar, que es la resignificación a partir de la experiencia corporal. Me pongo canciones que por ahí me ponen mal, o no, una canción que me trate de poner bien, pero que me genere angustia, y veo qué sucede en el cuerpo. Trato primero de respirar, después abro el pecho, después muevo un poco los hombros, la cabeza, muevo los brazos, veo hasta dónde llega, porque lo que pasa muchas veces en danza es que muevo el brazo por acá y por ahí creo que estoy haciendo algo grande. Pero no, lo hago chiquitito y después pruebo a hacerlo grande. Y pruebo otras experiencias corporales. Y a partir de ahí empiezo a resignificar. Porque va a haber cosas que seguramente, si yo me acaricio o algo, me va a llevar a otros recuerdos. Pero también lo que puedo hacer con ayuda es resignificar eso. Y poder tener una vida tranquila. Porque no puedo vivir siendo esclava de algún sufrimiento. La vida continúa después de la violencia, en este caso mío, de nosotros. Y yo lo entendí, o lo estoy entendiendo, mejor dicho, porque muchas veces he querido terminar con eso, pero entendí que tengo que continuar, y que no puedo dejar mi vida a un momento y a una persona que quiso hacer conmigo lo que quiso, porque me fue como un objeto. Y no soy un objeto. Soy Mel, estoy viviendo, estoy respirando, estoy experimentando, y quiero transmitirles esto para que ustedes también tengan en cuenta eso y puedan ayudar a otras personas, entre todos nosotros. Muy bien. Estamos esperando que siga. Bueno, muy bien, bueno, gracias Mel. A veces, sí, hay situaciones en esto de violencia que son súper extremas y que estamos casi en esa imagen que dijo Mel, la de un animal que está siendo atacado y que tiene que huir y que tiene que escaparse de donde está. Seguramente, si acá hay personas que pasaron por alguna situación de violencia, se habrán sentido así de encerradas también. Ay, perdón, ahí recién vi que, no sé si se escucha bien, ¿se escucha mejor? ¿Sí? Ay, buenísimo. Perfecto. Bueno, y con esto de cómo puedo continuar mi vida después de una situación de violencia, no hay tampoco un antídoto, ni una cura mágica, ni nada por el estilo. Acá también se proponen algunas herramientas, como por ejemplo, obviamente desde la perspectiva de la psicología, poder hacer terapia, poder tener un acompañamiento desde ese lado.
para replantear, para resignificar. Por otro lado, la actividad artística en sí, obviamente la actividad física, está buenísimo porque nos conecta directamente con el cuerpo y las emociones. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer como para después poder continuar con nuestra vida y no seguir sintiendo a través de los años como ese dolor tan presente y tan fuerte. Muchas personas, quizás desde la ignorancia también, usan frases livianas como el, bueno, hay que superarlo, es algo del pasado. No es tan así, no es así, para nada. No es algo que superás, es algo con lo que aprendés a vivir, pero sí, como superviviente tenés que tratar de hacerlo de la mejor forma. Una vez también, bueno, yo no dije mucho sobre mí, soy profe de danza, soy bailarina también, y bueno, también soy muy pro de la actividad física, obviamente, y de todos los beneficios que aporta. Y bueno, una vez tuve una alumna que había sido también víctima de abuso sexual, y me dijo que a través de la danza pudo volver a encontrarse con su cuerpo, pudo volver a desbloquearlo, sentía su cuerpo bloqueado como si no fuera suyo, como que no le pertenecía y no lo podía usar para su propio placer. Perdón, Sí. hay muchos ejercicios incluso que no requieren mucho gasto energético. Lo puedo hacer acostada, lo puedo hacer mientras me baño. Tengo que tener una noción y volver a reeducar, obviamente, trabajar con mi cuerpo para tener una conciencia, una noción al menos de esquema corporal. Y a partir de ahí empezar a ver qué sucede en distintas zonas de mi cuerpo. Cuáles me gustan, cuáles no me gustan, con cuáles me siento segura, por qué se da, y empezar a llevar a otros espacios de análisis. También eso sería muy importante. Bien. Bueno, para continuar con nuestra Sim, bueno, Sim va a hablar un poco, va a hablar de varias cosas. Por un lado, de esto, de las consecuencias también de haber vivido una situación de violencia, y nos va a proponer una herramienta muy, muy valiosa. Sim es escritora, y bueno, es la creadora de un libro maravilloso que sirve como herramienta para poder charlar con los niños y niñas sobre el abuso sexual. También hay otra especie de tabú que dice que con los niños y niñas de esto no se habla, y es mentira. Debemos hablar y debemos darle la información necesaria. Así que bueno, Sim se va a encargar un poquito de todo eso, así que le doy el pie para que comience cuando quiera, Sim. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todes. Bueno, ¿se escucha bien, Flor? Buenísimo. Bueno, entonces, como decía acá Flor, como presentó, soy Sim García, soy escritora. Escribo, bueno, en este momento es un libro para niñeces, es dirigido para niñeces, pero bueno, también obviamente nos interpela como adultos y como adultas, ¿no? Y bueno, quiero hablar un poquito también sobre de qué trata este libro, porque de esa manera también vamos desarrollando un poquito, digo, a través de algo tan hermoso como es la literatura, pero que también nos puede dar una herramienta muy necesaria, como en este caso, por ejemplo, prevenir o detectar abuso sexual, ¿no?, en la infancia. Como introducción, lo que voy a decir es que este libro nace como un grito. Nace como un grito desesperado de una niña de 8 años que le tocó vivir esta experiencia, este delito, a esa edad y por un tiempo. Me voy a presentar como lo que soy, además de escritora. Yo soy sobreviviente de abuso sexual intrafamiliar, fui víctima de un hombre de la familia. Y digo que esto es un grito porque realmente lo es ese grito que esa niña necesitó dar
necesitó hablar y no pudo. No pudo porque no tuvo un contexto, ¿no?, en el cual pudo haberse sentido protegida, que quizás es lo que todos esperamos de nuestro entorno, ¿no? Y que en realidad muchas veces no pasa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Les quiero contar que este libro, que es para niñeces, pero que, como dije, nos interpela también como adultos y como adultas, su objetivo o su razón de ser es justamente lograr prevenir esta violencia, ¿sí? Y esto que parece tan difícil y hasta imposible, ¿no? Pero bueno, ya vamos a acercarnos un poquito a eso. Les quiero comentar un poquito qué contiene este libro. Va a ir desarrollando a partir de distintas historias. Son historias, lógicamente, que, como dijimos, son para niños y para niñas, obviamente en un vocabulario acorde y muy cuidado también, porque, bueno, es un tema que por ahí nos cuesta muchísimas veces hablar con las niñeces, pero que necesitamos, ¿no? Necesitamos empezar a hablar de estas cosas porque justamente son los niños y las niñas los que sufren esta violencia, ¿no? Las posibles víctimas. Así que empezamos a desmitificar esto de que con los niños o con las niñeces no podemos hablar de estos temas. No, no es que no podamos, necesitamos hablar de estos temas con las niñeces. Así que vamos a desarrollar un poquito qué es lo que contiene el libro y de esa manera también hablar un poquito de lo que es la prevención o cómo enfocar la prevención cuando se trata de, o cuando tenemos que hacer ese trabajo con las niñeces. Bien, va a ir desarrollando lo que es el abuso sexual a través de distintos conceptos dentro de lo que es la problemática, ¿no? Entonces vamos a encontrar, obviamente es demasiada información para dársela así, ¿no?, al niño de entero, y aparte es un tema difícil, entonces va a ir desarrollándolo de a poquito, como para también no aturdir o no llenar de una información que quizás es muy pesada, ¿no?, para un niño o para una niña. Entonces vamos a encontrar alguna historia que quizás la premisa principal sería esto del cuerpo, ¿no? Y que acá también lo expresaba, bueno, Samantha, y lo expresó también muy bien Mel. Esto del cuerpo como santuario, ¿no? El cuerpo, mi cuerpo, es mío, y nadie tiene derecho a hacerle daño. Esto va a quedar muy bien como premisa acá, a través de un cuento que está plasmado acá, donde nos habla un poco de esto de las caricias, ¿no? Obviamente va a ser este juego metafórico, sobre esas caricias que pueden gustar y que están permitidas, siempre con la premisa de que yo tengo control, o tengo que tener control sobre mi cuerpo y decido quién lo toca. Pero bueno, haciendo también una diferencia con esto de las caricias que por ahí están permitidas y aquellas que de ninguna manera están permitidas, y que tienen que ver con la privacidad, ¿no? Y que tienen que ver con las partes privadas, esas partes íntimas donde que solo el niño o la niña pueden explorar, ¿no? Entonces va a hablar un poquito a través de esta historia, esto de los límites del cuerpo, ¿no? Hasta dónde podemos llegar y cuándo estas caricias empiezan a incomodar, ¿sí? ¿Para qué? Para que el niño o la niña pueda identificar esa incomodidad, ¿sí?, a través de su cuerpo, y obviamente también siempre con el mensaje final de que pueda expresar, ¿sí? Y acá viene también el valor de la palabra del niño o de la niña, ¿no? Que muchas veces no sabemos escuchar. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, les quiero comentar así como a grosso modo, digamos, lo que contiene el libro. Hay una segunda historia que nos habla esto de el abuso sexual intrafamiliar. Porque a diferencia de lo que se cree, es mucho más común y es más frecuente que este tipo de violencias contra las niñeces se dé en el entorno familiar, es decir, por un miembro de la familia que muchas veces, y la mayoría de las veces, es el progenitor. Entonces, acá estamos hablando de que
donde se supone que el niño y la niña se deben sentir seguros, su entorno más directo, es aquel que más lo puede o la puede dañar. A través de un cuento, entonces, vamos a desarrollar esto del abuso sexual intrafamiliar, obviamente no con ese nombre, pero sí introducir a esa niña o a ese niño en esto del juego de máscaras, ¿no? Y entonces de repente va a haber un personaje que dice que vive en una cueva oscura, y que de repente sale con ganas de atacar, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Poniéndose máscaras. Y cuando decimos poniéndose máscaras estamos hablando de esto, ¿no? No solamente con esto de la frecuencia de que el abusador o la abusadora sean miembros de la familia, sino también con esto de que muchas veces pensamos, y que también tenemos que desmitificar, de que si es una buena persona, o es una persona responsable, o es una persona, no sé, conocida, famosa, entonces no puede ser un abusador o una abusadora. Es algo, lógicamente, que tendemos a pensar muchas veces, quizás incluso como defensa, ¿no? De que si es una persona conocida o es una persona laburante, entonces no puede hacer daño. Por otro lado, nos vamos a encontrar, y saliendo un poco del abuso sexual intrafamiliar, con esta otra parte, que muchas veces, pero quizás en menor medida, pero también sucede, que son estas violencias que se dan a veces casuales fuera del entorno familiar, ¿no? Que también, lógicamente, puede pasar, y muchísimo de hecho, ¿no? Digo, en todo ámbito, institución, las escuelas, en las iglesias, el abuso eclesiástico es uno de los, incluso de los más frecuentes también, ¿no? Va a haber una adaptación del cuento de Caperucita que todos conocemos. Sí, perdóname, gente, leyendo una pregunta, ¿cómo se llama el libro? Ahora lo voy a mostrar, el libro. El libro se llama En bolsillos chiquitos no entran secretos grandes. Bueno, y entonces viene también un poco a empoderar a esa niña también, que fue Caperucita. Obviamente acá estoy poniendo toda mi historia, también porque en algún momento me sentí siendo una Caperucita. Entonces viene a empoderar un poco también a esa Caperucita y a renombrarla, ¿no? Hay un cuento que quizás es el que para mí más interpela a los adultos, si bien todo su contenido nos interpela, pero bueno, este quizás es el más, por ahí, polémico, ¿no? ¿Y por qué es polémico? Porque intenta un poco sacarnos de esa zona de confort. Y nos habla de estas prácticas que muchas veces tenemos los adultos o las adultas, no con esa intención de abuso directo, sino más bien que son prácticas aprendidas, ¿no? A través de cultura tras cultura, digo, como cosas aprendidas y aprendidas con H, que incorporamos e internalizamos como normales, pero que si las practicamos con nuestras niñeces, estamos dejando de alguna forma a ese niño o a esa niña en estado de vulnerabilidad. Este cuento se llama Piquitos, habla específicamente de los besos en la boca, ¿no? Que es algo común, quizás no en todas las familias, pero sí en muchas, esto de dar besos a los hijos o a las hijas como un acto de amor, como una demostración de afecto, y que de alguna manera obviamente tiene ese significado, pero tenemos que ver ese otro lado, ¿no? De el significado que le puede dar ese niño o esa niña, ¿sí? Y cuando decimos en estado de vulnerabilidad, queremos decir que parte de ese abuso, muchas veces, el abusador o la abusadora, también toma esta práctica, ¿no? De los besos. Muchos de los abusos incluyen besos. Y entonces, ¿cómo poder entender cuando ese beso es una demostración de afecto, como quizás puede ser una mamá o un papá amoroso, y cuando se trata de un abuso, ¿no? Y aparte es difícil también, no solo para el niño, que quizás puede ser confuso,
sino también a la hora de poder detectar, sobre todo si entendemos, y como dije hace un rato, que el abuso sexual es más frecuente dentro del ámbito familiar. Es decir, papá, mamá, tío, ¿sí? Tía, lo más común, ¿no? Hermano. Entonces, ¿cómo podemos identificar si un niño o una niña relata, por ejemplo, mi papá me da besos en la boca? ¿Cómo podemos identificarlo, no? Entonces es quizás necesario poder empezar a trabajar sobre estas prácticas. Y no solamente con los besos en la boca, ¿sí? Digo, la prevención tiene que ser diaria, tiene que ser rutina, y tenemos que empezar a hablar con nuestras niñeces, no solamente en la oralidad, sino también con nuestros actos. Y a esto me refiero también, no solamente con los besos en la boca, sino con cualquier acto. Digo, un beso en la mejilla, un abrazo, esto de poder entender que el otro, el niño, es un sujeto que, bueno, que puede tener sentimientos, que tiene sentimientos, que puede sentir incomodidad, que puede no querer un abrazo, que puede no querer un beso, ¿sí? Es a veces muy común que, no sé, seguramente les habrá pasado que vamos con nuestros hijos, nuestras hijas, no sé, en el tren, ¿no? Y entonces, ¡ay, qué linda! O qué lindo. Y es como algo, digo, que no suceda. Imagínense ustedes si vamos por la calle y un extraño o una extraña nos quiere tocar, nos quiere invadir nuestro espacio, nuestra privacidad, nuestro cuerpo, ¿no? Y avalamos esto como una señal de, bueno, pero tenés que ser educada, tenés que ser simpática con el señor, con la señora, ¿no? Y no podemos entender que ese niño o esa niña está en todo su derecho y que de hecho es un sujeto de derecho y puede decidir sobre su cuerpo. Y puede decidir sobre su cuerpo. Bien, hay un quinto, que es un poema, y ustedes dirán, ¿cómo a través de un poema podemos hablar sobre prevención de abuso? Bien, este poema viene a reivindicar un poco la figura del niño varón. Me di cuenta que todas las historias, todos los relatos hablaban de niñas, quizás obviamente porque me veo reflejada, ¿no?, en todas estas historias, y quizás inconscientemente lo empecé a trabajar así, pero me pareció necesario también dejar plasmado y desmitificar esto de que los niños, los hombres, los varones, no sufren este tipo de violencia. Digo, si seguimos los índices, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, nos habla de que hay un mayor porcentaje de niñas que son violentadas, pero también hay un gran porcentaje de niños, la OMS dice 1 de cada 13 varones son violentados, es decir, estamos hablando de una cantidad inmensa, ¿no? Y esto a nivel mundial. Pero muchas veces también tenemos este mito de que pensamos que esto es algo que sucede solo a las niñas, ¿no? Y tendemos a veces hasta a sobreprotegerlas. Muchas veces me han escrito diciéndome, bueno, no, pero esto es algo que, si es mujer, hay que cuidarla más, ¿no? O incluso me han dicho, no sé, mujeres que están en su pleno embarazo y me dicen, bueno, ojalá que sea niño porque necesitas cuidarlos menos, porque a los niños no les pasa esto. Y eso es una mentira, es un mito. Sí es cierto que la mayoría de las víctimas son niñas, pero siempre tenemos que entender también que nos estamos rigiendo por estadísticas que tienen que ver con denuncias, ¿sí? Y en este sentido, también hay un sistema que no solamente oprime a las mujeres, a las niñas, sino también muchísimo a los varones, ¿sí? También son parte de esa opresión. Y quizás en ese sentido es que los niños son los que menos denuncian, los varones, los hombres, son los que menos denuncian.
todo como parte de un sistema, por supuesto, perverso, que tiene que ver con lo mismo. Entonces me pareció importante también hablar sobre esto para nombrar también la figura del niño varón, y también darle esa existencia, ¿no? Bien, cuando nos preguntamos o cuando hablamos de prevención, más allá de todo esto que acabo de nombrar, digo, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? ¿Es posible prevenir este tipo de violencia? Quizás sea la pregunta, ¿no? Para mí es muy importante entender que, obviamente, siendo yo sobreviviente, tengo que pensar que sí, ¿no? Y además siendo autora de este libro. Pero además me es indispensable pensar que sí. Pero también entiendo que no es posible una prevención si antes no entendemos o no dimensionamos de qué se trata el abuso sexual en la infancia. Si lo tratamos como estadísticas, como acabo de nombrar, y nada más, o como casos aislados, ¿no? O esto también de que muchas veces pensamos de que esto es algo que le sucede siempre al otro. Primero tenemos que entender que de esto nadie está exento. El abuso sexual no distingue nada. Entonces, cualquiera de nosotros o de nosotras puede ser víctima, cualquier niño o cualquier niña. Partiendo de esta base, tenemos que entender entonces que no estamos hablando de un delito simple, ¿sí? Como puede ser un robo. Estamos hablando de algo que sucede con muchísima frecuencia y sin excepciones. Esto que acabamos de decir. Entonces, entender esto como un delito común no nos sirve. Necesitamos entender este delito como una problemática social, es decir, que no es solamente algo que le sucedió al otro, sino que eso que le sucede a ese otro, ¿sí?, tiene un impacto directo en toda la sociedad. Cuando entendamos esto, también tenemos que profundizar y entender que esto no es, digo, como arte de magia, ¿no? Que no es que se da por casualidad, sino que tiene que ver con una cultura, un sistema que avala este tipo de delitos, justifica este tipo de delitos, justifica a los abusadores. ¿Cómo lo justifica? Bueno, a través de la cultura, esta que llaman de la violación, ¿no? Donde lo que se hace parece ser siempre estar con el dedo indicando a la víctima como algo que pudo haber provocado, y entonces nos empezamos a plantear, ¿no? Por ejemplo, a qué hora salió, cómo estaba vestida, con quién estaba, qué amistades tenía. Incluso cuando se trata de niños o de niñas, nos cuestionamos, ¿y dónde estaba la mamá, no? ¿Dónde estaba la mamá? Entonces, siempre como con esta costumbre de poner el dedo donde no corresponde. Lejos del verdadero culpable o de la verdadera culpable. Y además, parte también de un sistema que llamamos adultocentrista, que lo que hace es invisibilizar desde siempre a las niñeces, a sus cuerpos y a sus voces. Cuando entendamos esto, recién ahí entonces podemos empezar a plantear
¿no? Estos planes de acción como para empezar a hablar de prevención. Creo que también es importante en este sentido, por ahí lo mencionaron esto de ser víctima y ser sobreviviente, ¿no? También en relación a esto, tenemos que decir que no es algo que sucedió y ya está. Y como dijo por ahí Flor, creo, ya está, ya olvídalo, ¿no? Como minorizando, porque es algo que atraviesa a esa víctima, a esa persona que fue violentada durante algún periodo en su infancia, pero es algo que la atraviesa durante toda su vida, ¿sí? Y acá, bueno, entra a lo que es estas secuelas que mencionaba también Mel, que tienen que ver un poco, bastante con el estrés postraumático que mencionaba Samantha, y que de alguna manera hace y nos posiciona también, e incluso nos deja vulnerables a otro tipo de violencias. Y esto también me parece muy importante destacar, porque, por ejemplo, en mi caso, la persona que fue quien me abusó, me hablaba de amor. Esta persona decía que estaba enamorada. Esta persona decía que me amaba y jugaba incluso con cosas como que me voy a casar con vos, ¿no? Hasta ese punto muy perverso. Era una persona que yo admiraba mucho, era músico, tocaba la guitarra, y también obviamente aprovechó eso para poder violentarme. Y esto hace que mi idea del amor se construya en base a un abuso, ¿no? Esto de te amo, me voy a casar con vos. Y esto me atraviesa de tal manera que después mi vínculo con ese otro, que puede ser mi pareja, se me dificulte, ¿no? Se me dificulte además porque tengo una idea errónea del amor. Entonces empiezo a buscar compañeros que de alguna manera siempre me violentaron. Es decir, también fui víctima de violencia de género. Porque yo sentía que no merecía nada más. Lógico, si en mi infancia aquella persona que decía quererme, y que yo también quería, porque también se trata de eso, ¿no? La manipulación que ejerce el abusador en nuestra psiquis, ¿no? Esta manipulación emocional que nombraba Samantha. Y no quizás como una agresión que uno puede enseguida reconocer, no esta violencia impuesta, sino que más bien el abuso tiene que ver con algo, por lo menos la mayoría de las veces, con algo que se da paulatino, ¿no? Despacio, donde el abusador va introduciendo a ese niño o a esa niña en ese vínculo, en ese juego, para poder así de esa forma acceder a él o a ella. Y entonces, hablando un poco de las consecuencias, esto que nos atraviesa también, y que lleva muchísimo tiempo poder reconocer. Yo tardé muchísimo tiempo en poder darme cuenta de que esto que me pasaba, esto de buscar estas parejas violentas, porque sentía que no merecía nada más, sentía que eso era amor. Y es muy difícil trabajar sobre eso. Por eso es tan importante, y que no es nada sencillo, entender que esto que nos sucedió en algún momento de nuestras vidas, de alguna manera, aunque transformamos a través del arte o a través de la danza, en el caso de la literatura y de muchas otras formas, de alguna manera siempre nos va a atravesar. No es algo que no se olvida. A veces me dicen, bueno, ya está, ya pasó, olvídalo. No, es algo que no se olvida. Y que lo sentimos, digamos, mismo en nuestro cuerpo.
a veces no entendemos muy bien por qué, incluso. No sé, me ha pasado que quizás incluso algunos profesionales de la salud no han sabido explicar muchas dolencias, ¿no? Y que tienen que ver mucho con esto, ¿no? Entonces, para mí es muy importante poder empezar primero a trabajar sobre este reconocimiento de saber que fuimos víctimas. Sacar esa culpa que nos instala el abusador y que es parte de su manipulación. Empezar a trabajar sobre eso, poder decir, fui víctima, para poder empezar a procesar después todo, incluso esto que es lo más doloroso, ¿no? Entender que esto nos sucedió. A veces pasa que también tenemos muchísimos recuerdos bloqueados y que necesitamos que estén ahí bloqueados porque realmente son muy dolorosos, ¿no? Como un mecanismo de defensa del cuerpo mismo. Y empezar a poder trabajar esto a través de la danza, a través del arte, eso me parece fundamental, pero también empezar, poder contar con un acompañamiento terapéutico, ¿no? Y en este sentido me parece una cosa sumamente importante, poder contar con profesionales que estén a la altura, que estén capacitados, no solamente, digo, el acompañamiento terapéutico, sino a nivel general. Siempre apuesto a que todas las instituciones que trabajan con niñeces puedan estar empapadas de cómo poder asistir a una víctima de abuso, porque cualquiera, y volvemos a lo mismo, cualquier niño, cualquier niña puede ser víctima y muchas veces puede incluso ser ese espacio, esa institución, el único espacio que encuentra de contención o de poder relatar un abuso, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, fue la escuela. En mi familia, como pasa en muchas familias, no supieron, esto lo superó, y no supieron cómo actuar. Así que lo que hicieron fue callar. Callar porque quizás, no sé, en su pensamiento, en su razonamiento, pensaban que quizás si no hablaban esto no pasó, y esto me lo iba a olvidar. También un poco, volviendo un poco a los mitos, ¿no? Muchas veces pensamos que como es algo que nos sucedió de niños o de niñas, después nos lo olvidamos. Pero también obviamente como siendo mi entorno más directo, mi entorno familiar, parte también de un sistema que muchas veces hace oídos sordos y ojos ciegos ante estas violencias, ¿no? Parece, digo, que las niñeces estuvieran como olvidadas, invisibilizadas. Entonces, todas las instituciones que trabajan en niñeces, me parece tan importante que podamos acompañar, que podamos saber dónde dirigir, dónde denunciar, toda esa información que muchas veces se nos niega, ¿no? O que no está, a pesar de que entendemos que esto es algo grandísimo, esto es algo que es súper frecuente, ¿no? Y es como negar un poco también, es no hacerse cargo de esta problemática.